Buenos días a todos. Este es un video resumen de la historia del Partido Liberal Colombiano. Va desde sus orígenes, desde más o menos la independencia de Colombia hasta la época de la NAP. Cabe decir que el Partido Liberal ha estado influenciado por Voltaire, que definía la libertad y el respeto de la comunicación y las posiciones del otro, y de Heráclito, que era una persona que creía en el constante cambio, en el constante fluir de las cosas. Nosotros iniciamos hablando de Bolívar, que fue una persona netamente liberal, del humanismo liberal y del racionalismo liberal de Francia. Esas corrientes filosóficas fueron las que a él lo influenciaron y lo llevaron a independizar todas las 5 naciones de Sudamérica. Iniciamos que después de que él deja el poder y después de su muerte se divide Colombia y Venezuela, se divide la Gran Colombia. Por ello, posteriormente se inicia la Guerra de los Supremos, porque Colombia estaba dividida en distintas federaciones o estados federales y cada uno tenía su normativa. Desde ahí inician enfrentamientos militares muy constantes que vendrían a dar casi hasta la Guerra de los 1000 días. En la Constitución del 32 es cambiada por la del 43. Entonces, en el 32 era de carácter un poco más liberal, y la del 43 ya es de carácter de derecha y mucho más restrictora de libertades. Posteriormente, en el 48 estalla la República Francesa. Toda la revolución viene con ideas liberales y socialistas, y esto normalmente pues cala en la política colombiana. Ya en el 49 el partido se ve dividido radicalmente entre gólgotas, que eran los jóvenes, y los draconianos, que eran los viejos. Normalmente cada uno ponía un candidato. En el 51, estamos hablando de 1851, el general José Hilario López, liberal, decreta la libertad de esclavos. Por eso el liberalismo fue tachado de comunista y de rojos libertinos. Del 53 al 57, los gólgotas lanzan la candidatura del general Tomás Herrera, y los draconianos, o sea, los viejos, presentan a José María Obando, quien sale victorioso. Pero a José María Obando lo señalan de ser el autor intelectual del asesinato de Sucre. Por ello le quitan sus derechos, pero en una batalla él muere despedazado literalmente por unos soldados que lo agarran a lanzazos en la guerra del 61. En el transcurso, Mariano Ospina, los primeros conservadores supremamente radicales, toman el poder en el 57. En el 60 llega una guerra que es muy definitiva, porque Ospina tuvo como obsesión eliminar al Partido Liberal. Fue a tal punto que un conservador llamado Tomás Cipriano de Mosquera se vuelve liberal. Obando tuvo la opción de matar a Mosquera, pero después Mosquera en otra guerra lo captura y decide perdonarle la vida. Para el 64 al 66, y también del 72 al 74, otro gran liberal, Manuel Murillo Toro, asume la presidencia. En la guerra han salido muchos liberales. Entre tantos les voy a mencionar a Gutiérrez, Acosta, Camargo, Reyes Patria, Reyes Camargo, Rafael Niño y Eliseo Parra. Fueron los grandes pensadores detrás de las estrategias que llevaron pues a todas estas guerras.
ha de saber que todo en Colombia se ha podido solucionar, o en esa época era mediante la guerra porque no había otro elemento democrático. Ya en el 70 al 72 queda como presidente el general Eustorgio Salgar, pero lo que pasó fue que se dividieron con la misma candidatura de Mosquera, que Mosquera añade un poco los votos conservadores y la facción más derechista del liberalismo. Ahí pues Eustorgio Salgar es el que gana. Se destaca su gobierno por sus adelantos en la instrucción pública. Es muy reconocido que en ese gobierno está la guerra de Argentina-Brasil contra Paraguay. En ese momento él da un grito de protesta porque básicamente el frente de batalla estaba lleno de niñas de escuelantes o de niñas de escuelas públicas que ya eran parte prácticamente de la línea de defensa porque ya no había más. Entonces, también en esa coyuntura se da un apoyo militar de parte del Estado General de Boyacá a la Guerra de México. Posteriormente llega Manuel Murillo Toro en la temporada del 70 al 74, disminuye la deuda pública, da iniciación al telégrafo, funda el diario oficial, inicia el estudio de varias vías férreas y organiza la hacienda pública. Él fue el jefe de la facción de los Gólgotas, o sea, de los jóvenes, y después pasó a ser jefe del radicalismo liberal. Del 74 al 76, Santiago Pérez es elegido presidente de Estados Unidos de Colombia, pero inicia una guerra religiosa por los obispos de Pasto, Popayán y Antioquia para derrocarlo. Del 76 al 78 llega Núñez a Barranquilla. Núñez, siendo conservador, proclama el grito de Núñez a la guerra. Una guerra que se provoca con 3 encuentros en Buga, Valle, Garrapata, Tolima y Manizales, donde ciega la vida de 11.000 personas. Esa guerra la tuvo que sobrellevar el señor Aquileo Parra, quien logró terminar la guerra sin haber fusilado a un solo hombre y sin haber puesto siquiera un par de grillos. Eso genera una derrota en el Partido Conservador. Núñez aspira a la presidencia y llega en abril de 1880, pero llegó con la nueva frase regeneración general administrativa o catástrofe, prometiendo cada vez más que iba a eliminar al Partido Liberal. No pudo conseguir el periodo presidencial a 6 años. Se preocupó entonces por tener un sucesor a cual pudiera manejar para más tarde pues poder conseguir su reelección. Él fue básicamente elegido en el 80, pero llega a Bogotá hasta el 84. Desde los primeros de agosto hasta un tiempo después estuvo designado un liberal independiente en la presidencia. En el mes de agosto, cuando Núñez se posesionó, ardía la guerra en el Estado Civil de Santander. Entonces él envía a unos liberales un poco conservadores, por así decirle, o independientes, y le dan facultades para que envíe a Felipe Zapata por la parte liberal y a Narciso González Lineros como independiente para que negociara la paz. Entonces lo que pasa es que se inicia la guerra de 1885. Era una guerra totalmente impopular que estaba financiada por unas familias poderosas como los Wilches en Santander,
como Daniel Aldana en Cundinamarca, como los Calderones en Boyacá, Eliseo Payán en Cauca y la familia Núñez en la costa. En el 86 se expide la Constitución del 4 de agosto. Elimina muchas cosas liberales de la del 49, acabó con la enseñanza primaria obligatoria, laica, y la establece de forma confesional, dirigida por el clero y los jesuitas, acaba con el sufragio universal, restringen la libertad de palabra y de prensa e imponen un largo periodo presidencial de 6 años con reelección inmediata. Antes los presidentes se posesionaban el 1 de abril y con la carta de esa constitución del 86 se posesionan el 7 de agosto. ¿Qué pasa ahí? Nombran a un presidente San Clemente que gobernaba siempre desde Anapoima, no hacía presencia en Bogotá y por ello se inicia la guerra de regeneración, que fue la guerra de 1895. Posteriormente llega la guerra de los 1000 días en la alborada del nuevo siglo. Figura liberal totalmente fuerte llega el general Rafael Uribe Uribe, que fue catalogado como uno de los mejores estrategas y antes de Gaitán fue el primer mártir que tuvo el Partido Liberal. Esa guerra de los 1000 días llega sobre las 100.000 víctimas después de casi 1200 días que duró esa guerra, casi 3 a 4 años. De ahí llega el presidente general Rafael Reyes, que también fue connotado militar, pero de facciones conservadoras. En ese momento se da la separación de Panamá debido a la debilidad económica que había sufrido el país durante tantos años de guerra. Él da en exilio, el general Rafael Reyes, exilia a conservadores, cierra el parlamento y por ello en 1909 estalla un movimiento cívico contra su gobierno. Allí surge Enrique Olaya Herrera, que da un discurso bastante rotundo y contundente. Llega entonces que como se destituye al general Rafael Reyes, se convoca que el presidente sea el general González Valencia para acabar ese sexenio, esos 6 años de gobierno. Por ello, él llega y convoca una Asamblea Nacional Constituyente de 1910 y se elige como presidente al doctor Carlos R. Restrepo. En ese gobierno vuelve el periodo presidencial a 4 años, elimina la pena de muerte, establece una elección de 2 designados y restablece la elección popular del presidente. Continuamos entonces, en el periodo del 14 al 18 fue elegido el conservador José Vicente Concha. En esa época fue donde ocurre el asesinato del general Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre del 14. Los que conocen Bogotá, a una cuadra básicamente de la Plaza de Bolívar, fue donde él cayó herido de muerte. Esto genera, pues, lógicamente que sea el primer mártir del Partido Liberal. Ya posteriormente, del 22 al 26, surge el general Benjamín Herrera, pero el Partido Conservador lanza a Pedronel Ospina. Ospina normalmente tenía que triunfar porque él nació mientras que su padre ejercía la presidencia en 1858. En su gobierno asesinó al general Justo Durán y a otros distinguidos liberales
en Salazar de las Palmas, una batalla. Pero a última hora, el doctor Enrique Olaya Herrera, posteriormente, obtiene la victoria liberal. El 7 de agosto de 1930 vuelve el liberalismo al poder después de casi 50 años de que el Partido Conservador tuviera en las manos la presidencia, más de medio siglo. Por lo cual se arrecia la violencia y pues lógicamente a él le faltó algún tipo de fortaleza para resistir esa violencia. Del 38 al 42, el liberalismo coloca al doctor Eduardo Santos, un gran periodista. Después del 46 al 50, el Partido Liberal se divide en dos posiciones irreconciliables, que fue la de Jorge Eliezer Gaitán y la de Gabriel Turbay. Por esa división gana Mariano Ospina Pérez. El doctor Turbay muere posteriormente en Francia y durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez cae Gaitán el 9 de abril de 1948. El nombre de la frase de no soy un hombre, yo soy un pueblo, cae, inicia el Bogotazo y durante la etapa de la violencia más de 700.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, caen producto de la violencia oficial que se desplegó contra los liberales. En el 53, Laureano Gómez iba a retomar el poder, pero las Fuerzas Armadas, que antes eran oficialistas y ahora eran gobiernistas, en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla, toman el poder. Fue una salvación para bajar y arreciar la guerra que estaba viviendo Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla se retira del poder el 10 de mayo del 57, posterior a un asesinato de unos estudiantes de la mano de unos militares que estuvieron en la guerra de Corea. Durante ese periodo, ya en el 58, Alberto Lleras se vuelve el presidente hasta el 62. ¿Por qué? Porque entre liberales y conservadores inicia el llamado periodo de el Frente Nacional, donde cada partido iba a gobernar durante 4 años. Entonces, el primero fue Alberto Lleras Camargo, el segundo fue Guillermo León Valencia, desde el 60 hasta el 66. Carlos Lleras Restrepo es presidente del 66 al 70. Posteriormente, y el último presidente de la alianza del Frente Nacional es el gobierno de Pastrana Borrero. Pero pasa algo supremamente delicado cuando hubo persecución a líderes estudiantiles y sobre todo la asignación de rectores que fueron de carácter represivo. Lógicamente estamos en el caldeo de la parte de las ideas comunistas que llegan desde Rusia. Se generan en esa época las guerrillas, pero también para las elecciones del 70, que es hasta donde vamos, hasta la Napo, llega pues el expresidente Rojas Pinilla y se genera una gran confusión electoral porque siempre quedó la duda de que a él le habían robado esas elecciones. Entre Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla solo hubo la diferencia de 63.000 votos que se pretendieron ser falseados. Entonces, muchachos, pues muchas gracias por darme la oportunidad. No me presenté, mi nombre es Juan Pablo Andrade Lee, soy de la Asamblea de Juventudes Liberales de Boyacá.
Estoy a su servicio, me encuentran en redes, cualquier expansión de la historia sobre el partido, hay bastante material, los invito a leer y muchas gracias, que les vaya bien en esa escuela.